Entramos a platicar sobre La Escuela es Nuestra y para ello le damos la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Adelante. Muchísimas gracias, secretaria. Me da mucho gusto saludar a Gabriel García, y como es del conocimiento público, el pasado lunes 6 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Educación para los años 2020 y 2024. Este programa se deriva del Plan Nacional de Desarrollo previsto para todo el sexenio y establece que el Gobierno de la Cuarta Transformación asume el compromiso de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en todas las regiones del país y para todos los grupos de la población. Ahí mismo se puede leer que como parte de la lucha contra la corrupción, el Gobierno de México se ha comprometido a entregar de manera directa, sin intermediarios, recursos destinados a las personas más necesitadas mediante programas como La Escuela es Nuestra. Porque como lo ha expresado el presidente López Obrador, y ahora queda reflejado en el Programa Sectorial de Educación, la democracia como poder del pueblo empieza en la escuela. Y en la escuela está empezando a ejercitarse algo muy importante, que es la democracia participativa. No es solamente una democracia electoral, en donde pareciese que con emitir el voto ya un ciudadano ha cumplido y son sus opciones. Es una democracia participativa en donde puede ser parte de la construcción de nuestro país, en este caso concreto de la escuela, de la educación. El profundo cambio que incorpora este programa, La Escuela es Nuestra, al ejercicio de un buen gobierno, es precisamente que los recursos se otorgan de manera directa a los comités escolares de administración participativa, que además son electos por cada comunidad escolar. Y estos comités son quienes deciden en qué emplear los recursos y rinden cuentas de su empleo. Al fomentar una verdadera democracia participativa en la toma de decisiones, se está cumpliendo uno de los principales objetivos del señor presidente de democratizar la vida pública nacional. Y quisiera comentar como ejemplo muy reciente, apenas a finales de junio, cuando fuimos acompañando al señor presidente a la reinauguración de la primaria Emiliano Zapata en San Agustín, Tlaxiaca, una población hidalguense en zona de marginación, y a esta escuela se le habían entregado 200,000 pesos con los que construyó la barda perimetral, colocó loseta en 5 salones, hizo diferentes arreglos que, de acuerdo a un estudio de mercado, esa obra les hubiera costado alrededor de 350,000 pesos. Pero con la comunidad, al trabajar, al organizarse, se pudo realizar con 135,000 pesos, lo que significa menos de la mitad del gasto que hubieran tenido. En el actual escenario de emergencia sanitaria, obviamente este tipo de economías, nos decían los miembros del comité, van a servir, entre otras cosas, para adquirir insumos, para preservar la higiene necesaria de los planteles, para seguir con la construcción de otras necesidades dentro de la escuela. Y lo cierto es que siempre se había hablado de participación social en la educación. Desde la ley de 1993 se habló de conformar en cada escuela un comité de participación social, pero nunca se le habían confiado recursos a madres y padres de familia, a maestras y maestros, e incluso alumnos, porque pueden participar desde el 4º año de primaria en adelante, para transformar su propio plantel y para que su voz se escuchara. Es la primera ocasión que esto sucede y no es un logro menor, porque la educación también se hace con la práctica de este tipo de responsabilidades.
Con ello también se está educando a las niñas y a los niños en la participación y en la toma de decisiones. Los avances del programa La Escuela es Nuestra reflejan muy claramente que se ha pasado del dicho al hecho. Y mencionaré, para finalizar, dos temas. Unos que ya se integraron el 93% de los comités escolares de administración participativa contemplados como meta final de la estrategia. Y dos es que ahora que se habla de la necesidad de tener agua potable para cuestiones de higiene, para poder combatir el COVID-19, pues muchas escuelas han orientado sus esfuerzos a tenerla y con ellos se están construyendo comunidades escolares en donde el magisterio y la comunidad están construyendo sin duda un mejor país. El recurso al pasar al Comité de Participación Escolar es de ellos, su destino es de ellos. Y si ellos llegaran a decir queremos juntar el recurso de este año con el siguiente para poder hacer una obra más grande, obviamente estarían en posibilidad de hacerlo. No es muy recomendable porque pues, pueden invertirlo este año y seguir invirtiendo el año que entra y se ahorran la inflación. Pero ese recurso lo pueden utilizar conforme decida el comité con la comprobación respectiva. Muy bien, pasamos con las preguntas de los medios de comunicación. Vamos acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas, una pregunta para el secretario de Educación y una para la secretaria del Trabajo. La primera para el secretario de Educación. Usted hablaba hace algunas semanas, incluso hubo un comunicado de prensa por parte de la SEP, de que el reinicio de clases no iba a ser hasta que cada comunidad tuviera semáforo verde. O sea, digamos, si es Ciudad de México y Estado de México están en diferentes semáforos, iba a ser cuando el entorno fuera adecuado para iniciar el ciclo escolar. Ya se dio lo que es la clausura de cursos. Si nos puede hablar un poco de con qué números cierran y también si se ha hecho alguna encuesta o algo para saber el número de deserción que se va a tener, porque se mencionaba antes del fin del ciclo escolar que podría haber un número de deserción del paso de un sistema educativo a otro, supongamos de primaria a secundaria o de secundaria a prepa, que es cuando es más habitual, secretario. Gracias. Sí, cómo no. En efecto, hemos reiterado que la decisión del señor presidente con respecto al sector educativo es poder cuidar de la salud de las niñas y los niños, consecuentemente de las madres y los padres, consecuentemente también de las maestras y los maestros. Entonces, la escuela se reserva su apertura hasta que toda la sociedad abra. Semáforo verde ya es levantamiento de cualquier restricción sanitaria. Entonces, eso es algo muy importante. Hasta entonces se abrirá. Ahora, como el semáforo es estatal, entonces podríamos empezar a abrir en los estados que vayan teniendo esa característica de que se levante la restricción sanitaria. En el momento que se levante la restricción sanitaria, ya se pueden empezar a abrir las escuelas y esta es la condición que hemos puesto. Las actividades escolares van a iniciar hasta que empiece, hasta que se levante el semáforo y quede en verde. Digo actividades escolares porque no va a haber reuniones previas en donde juntemos a todos los maestros, sino que para iniciar las actividades escolares, esa es la condición, semáforo verde. Por otra parte, no sabemos qué pueda suceder con respecto a los montos de deserción. El ciclo pasado, en el lugar, el nivel donde hay más deserción, que es en educación media superior, afortunadamente creció la matrícula,
Esto quiere decir que hay más jóvenes interesados en hacer su preparatoria, y esto sin duda también se debe a otra política del señor presidente, que son las becas de bienestar, en donde en el nivel medio superior son universales, todos y todas lo reciben. Al iniciar el curso escolar es cuando realmente se puede uno percatar de quién no se inscribió o de quién no está asistiendo. Y para ello es que tenemos un sistema que le llamamos el sistema de alerta temprana, en donde las maestras y los maestros van a estar atentos a ver la causa y a conocer las razones por las cuales un alumno no se presenta a clases, poder hablar con ellos, con sus familias, para convencerlos que la mejor opción es que continúen sus estudios. Pero eso lo sabremos hasta el inicio del ciclo escolar, que iniciaría precisamente con una etapa que le llamamos remedial o de nivelación, y en donde queremos que haya un tratamiento personalizado, y para ello es que los salones van a trabajar a un 50% para que maestras y maestros tengan la oportunidad de hablar más con las niñas y los niños, con los jóvenes, y poder hacer su diagnóstico. En cuanto a la parte de las becas, Benito Juárez, ¿en qué porcentaje se estima que ha aumentado la retención de alumnos de un nivel a otro, el paso de un nivel a otro? En educación media superior, alrededor del 3%. 3%. Ahora que las universidades casi todas han concluido el ciclo escolar, quisiera preguntarle al secretario cuál es su evaluación de las universidades respecto a esta nueva modalidad de clases o educación a distancia que tuvieron. Gracias. Sin lugar a dudas, muy positivo. La mayor parte, digamos, de los 3 niveles, básico, media superior y superior, el nivel superior fue el que tuvo una mayor participación en la educación a distancia, en el uso de el Internet, y pues fluyó el curso de una manera satisfactoria. Sin duda alguna, también mostró inequidades que hay que corregir, sobre todo desde el punto de vista regional, y es parte de la tarea que estamos desarrollando, y estamos muy contentos que el señor presidente pues ha declarado que quiere Internet para todos, y que va a haber Internet gratuito en las escuelas, va a haber Internet gratuito en los hospitales y en las plazas públicas. Esto para nosotros es muy importante. También en cuanto a contenidos, hay muchísima más oferta de contenidos para educación superior, lo cual también facilitó el trabajo de maestras y maestros. Vimos una gran relación entre los docentes y sus alumnos, que no se rompió la comunicación, y que pues una cantidad muy importante, cercana al 95% de los estudiantes pudieron seguir sus estudios en línea y pasar satisfactoriamente el ciclo escolar. ¿Con los alumnos que no pudieron concluir satisfactoriamente o que tuvieron problemas? Bueno, en las áreas que son competencia directa de la Secretaría, que son fundamentalmente toda la educación pública, menos la educación autónoma, o sea, ellos son autónomos y debemos de respetar sus decisiones, pero estamos trabajando en cursos remediales para aquellos que no tuvieron la oportunidad de seguir el aprendizaje en casa. Estos cursos son de nivelación, se basan en una guía que estamos por repartir a todas las maestras y maestros, para que a través de esta guía puedan hacer una evaluación diagnóstica personalizada y puedan atender a cada alumno en las carencias que tenga, o incluso en los adelantos que tengan, porque muchos jóvenes también se dedicaron a estudiar por su cuenta de una manera pues mucho más avanzada, ¿no? Eso promovió mucho el autoaprendizaje, que es también una habilidad muy importante en la vida, y
aunque tengamos 3 semanas iniciales recomendadas para hacer los cursos remediales, en todo el ciclo se va a aplicar el criterio de ir apoyando a quien más lo requiera, pero ahí es donde se hace el diagnóstico.